Estamos hablando de la iglesia del Señor, de lo que es ser miembro de una iglesia. Le damos la bienvenida al pastor Adrián, que se está conectando. Y estamos en unos tiempos en que en nuestra sociedad hay un individualismo extremo, ¿no? Cada uno se preocupa por uno y los demás. Y eso también afecta a la iglesia, ¿no? Porque el individualismo y la iglesia son dos cosas que no van de la mano. Porque la iglesia nos enseña el Señor en su palabra, somos el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, somos una comunidad de fe y no individuos separados, ¿no? ¿Y cómo afecta este individualismo que hay en toda la sociedad hoy? Y afecta que, por ejemplo, muchas personas, cada uno, por ejemplo, por ahí en vez de ir al culto se queda y mira por streaming o mira por YouTube los mensajes y no tiene una relación, una comunión con otros creyentes. Tiene una fe a su medida, ¿no? Y también eso le hace tener una doctrina a su medida, porque va eligiendo de lo que sale en las redes, que hay mucho bueno, pero también hay mucho malo, ¿no? En YouTube. Entonces, el individualismo y la falta o el rechazo a todo lo que es autoridad en la sociedad de hoy, ¿no? Nadie quiere estar bajo la autoridad de nadie, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la comuna, del país, en todos los ámbitos hay un rechazo hacia las autoridades, a todo lo que es autoridad, ¿no? Y la autoridad muchas veces es delegada por Dios, ¿no? Ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia y ya sea en la familia. Hay una resistencia hoy día en el mundo entero, y eso también afecta de alguna manera a la iglesia, donde las personas quieren tener una fe, pero su fe privada, ¿no? Que nadie se meta en su fe, en lo que cree, en lo que hace. Es mi fe, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que yo hago, y nadie se tiene por qué meter. Y ese es el individualismo extremo que hay, que también afecta a la iglesia. Pero vamos a estar viendo que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, como dice lo que tenemos que ver hoy, que dice que tiene la iglesia una cabeza, y la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia, es Cristo, ¿sí? Entonces, el señorío de la iglesia, la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a juntos estar mirando lo que es iglesia. En el punto 3 que tienen ustedes ahí, dice: la iglesia tiene una cabeza divina, que es Cristo Jesús. Una iglesia local, dice, es una asamblea de creyentes profesos en el Señor Jesucristo. Asamblea de creyentes. Está bien la palabra asamblea, porque iglesia es eso en el original griego. Eclesia o asamblea, reunión de personas sacadas afuera, sacadas del mundo para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Dice, profesos, o sea, que hacen profesión de fe en el Señor Jesucristo, que viven en su mayoría en una localidad, porque estamos hablando de una iglesia local. Está la iglesia local y la iglesia, podríamos decir, universal.
toda la iglesia de Cristo, que son todos los creyentes en todo el mundo que conocen al Señor Jesús y que son nuestros hermanos en la fe. No importa dónde estén, qué raza son, de qué país, de qué edad, nada de eso tiene importancia, solamente que crean en Jesús como su Señor y Salvador y se hayan arrepentido y recibido al Señor por la fe en sus corazones. Entonces, pero en cada localidad hay iglesias locales, y esas iglesias locales tienen una organización, tienen una manera de actuar, de salir adelante, de seguir adelante. Y vamos a mirar el primer pasaje de la Biblia que vamos a ver. Yo les voy a pedir que ustedes lo anoten porque no está ahí en el apunte que tienen. Pongan Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Es la iglesia primitiva y una descripción que hacen acá que ahora lo vamos a leer. Dice así: Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Era por el primer discurso de Pedro, la primera predicación. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos una lista acá que nos habla de que los que se reúnen en el nombre del Señor lo hacen, por ejemplo, en primer lugar dice acá, fueron bautizados. Cuando una persona conoce al Señor Jesús, hay una ordenanza, cuando uno se entrega a Cristo, ¿no? La ordenanza que nos dejó el Señor es que toda persona que se entrega y recibe a Jesucristo por la fe en sus corazones debe bautizarse en agua, ¿sí? En agua, porque la palabra bautizo justamente se refiere a eso, no a que le echen un poquito de agua en la cabeza o que le pongan un nombre, sino que bautizo quiere decir sumergido en el agua, ¿no? Por eso que la iglesia cristiana evangélica lo que hacemos, por lo menos la gran mayoría, bautizamos en el agua a aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Así que si usted creyó en el Señor Jesús y todavía no se bautizó, ahí lo tiene el pastor. Hable con él y bautícese, porque es una ordenanza que Dios nos ha dejado y todo cristiano la debemos obedecer. Es un paso de obediencia el bautismo, ¿sí? Es un paso de obediencia, el primer paso de obediencia. Dice más, dice, y se añadieron aquel día, bueno, es los que se habían convertido allí, como 3.000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y hace énfasis en la doctrina de los apóstoles porque ya el Señor Jesús no estaba. Mientras el Señor Jesús estuvo, el que daba la enseñanza a los apóstoles, a los discípulos, era el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo capacita a los apóstoles y a otros ministros de la iglesia también para transmitir, para enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Así que ellos participaban y perseveraban en la doctrina que enseñaban los apóstoles, que sobre esa doctrina está fundada la iglesia cristiana, no sobre el Antiguo Testamento, ¿no?
El Antiguo Testamento tenía sus enseñanzas de acuerdo a la ley, pero ahora estamos en otro tiempo, que es el tiempo de la gracia, y vamos un paso más allá de la ley, un paso más allá. Jesús fue de lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Muchas veces ustedes van a encontrar que Jesús decía: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo digo tal cosa. Y varias veces el Señor repite eso. Quiere decir que Jesús va más allá de lo que la ley decía. No es que le quite a la ley, no es que ahora porque estamos en la gracia no tenemos que cumplir la palabra de Dios. Al contrario, tenemos que cumplirla mejor. Dice que si nuestra justicia, decía el Señor, no fuere mayor que la de los fariseos, que eran muy estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley, en algunas cosas no, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos, ¿no? Así que en el Señor Jesús, toda la enseñanza, por ejemplo, todo el sermón del monte de Mateo capítulo 5 en adelante, nos lleva al Señor a algo, a una revelación mayor de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. O sea, y esa doctrina la daban los apóstoles y la dejaron escrita para que nosotros, que no estábamos en aquellos tiempos, tuviéramos hoy esa doctrina de los apóstoles escrita acá en las cartas apostólicas, ¿no es cierto? Y podamos aprender la palabra del Señor como iglesia de Jesucristo. Y lo otro que dice es en la comunión unos con otros, ¿no? Y para que haya comunión unos con otros tiene que haber estos contacto entre nosotros, ¿no? Debemos comunicarnos, debemos estar en relación, debemos saber lo que pasa con los demás hermanos, cuáles son sus necesidades, sus oraciones, lo que tenemos que orar, lo que podemos hacer juntos para el Señor, lo que podemos adorar, alabar al Señor juntos, cuando nos juntamos y podemos alabar al Señor y estar en su presencia, tener comunión, no solo con el Señor en nuestras casas, sino tener comunión unos con otros. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, tenían comunión unos con otros, no estaban apartados, no eran creyentes individualistas, era una comunidad de fe que se unía para tener comunión y servir juntos al Señor y adorarle. Dice la palabra en el partimiento del pan, y el partimiento del pan se refiere a la otra ordenanza que el Señor Jesús nos dejó, que es la ordenanza de la Santa Cena, como le llamamos. Aquí dice el partimiento del pan, ¿no? Entonces, cuando se reunía la iglesia, participaban de la Santa Cena. Hoy en día la Santa Cena en las iglesias, una iglesia lo hacen de una manera, otras lo hacen de otra, ¿no? En determinados tiempos. Yo, por ejemplo, la iglesia que yo me convertí, teníamos Santa Cena todos los domingos. Otras iglesias, que la mayoría, tienen una vez al mes, el primer domingo del mes. Otras tienen más espaciada la Santa Cena. Pero las dos ordenanzas que el Señor Jesús dejó para que hiciéramos son el bautismo y la Santa Cena, partimiento del pan que dice aquí la palabra. Y perseveraban también en las oraciones, orando por las necesidades, orando unos por otros, orando por las personas que todavía no conocían a Cristo. Bueno, todo lo que significaba las oraciones, que como ven está en plural y no habla solamente de una sola cosa, sino todo tipo de oración por todas las necesidades que hay
y que la iglesia puede ver, y juntos podemos tener cultos, aún cultos de oración. A veces en una congregación, yo me recuerdo, uno de mis pastores siempre decía, el culto de oración es el que menos creyentes vienen, ¿no? Y tendrían que ser el que más creyentes van al culto de oración. Pero a veces pasa que es al revés. Y en otros lados directamente no hay culto de oración. Así que estas cosas son las que dice que tenemos que tener: la comunión, el testimonio, la enseñanza de la palabra, la disciplina, dice acá en el papel que ustedes tienen, en la hoja, la disciplina y la extensión del Evangelio, o sea, la predicación del Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos 13, del 1 al 4. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, el rey, y Saulo. En la iglesia del Señor se dan estas cosas, ¿no? Estas personas que eran profetas y maestros y enseñaban la palabra y transmitían el mensaje de Dios, porque eso es un profeta que transmite el mensaje de Dios al pueblo. Estos hombres que Dios había capacitado con estos dones para ejercer este ministerio, no eran todos de la misma nivel social, ¿no? Estaba uno que se crió con el rey, era, no sé, sería hermano adoptivo o no sé cómo, se crió junto con el rey Herodes. Y después había otros que por el nombre por ahí podrían haber sido esclavos, que habían sido liberados. Y dice acá: ministrando estos al Señor y ayunando, los profetas y maestros, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Espíritu Santo cuando dice acá dijo el Espíritu Santo? Puede ser que como había profetas, que por medio de los profetas el Espíritu Santo diera el mensaje. Puede ser un mensaje en lenguas que lo hayan interpretado, que otro lo haya interpretado, o puede ser un mensaje directo de profecía, de revelación, que Dios les dio y hablaron lo que el Espíritu Santo les daba que hablase. Y les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Fíjese que el Espíritu Santo lo único que hace a la iglesia acá es confirmar lo que Dios ya les había hablado a estos hermanos Bernabé y Pablo. Porque Pablo ya había sido llamado al ministerio, Bernabé también había sido llamado hacía tiempo al ministerio, años, y lo que hace acá la iglesia, el Espíritu Santo, es que la iglesia toda, aparte para el ministerio, ordene a estas personas que ya Dios había llamado para el servicio en cuanto al ministerio de la palabra, ¿no? Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Vemos aquí que las personas que Dios llama para el ministerio de la palabra y de función de autoridad dentro de la iglesia, son personas que tienen que ser llamadas y escogidas por Dios. Y el Espíritu Santo tiene que revelarle a la iglesia que esas personas tienen que ser apartadas para esa obra, ¿no? ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia no son las autoridades visibles de la iglesia, sino que es el Señor Jesús la cabeza de la iglesia. Entonces Él es el que decide quién va, quién no va, quién va acá, quién va allá, quién hace este trabajo, quién hace tal otro. Y bien haríamos nosotros en hacer eso, en orar y ayunar, buscando que Dios nos diga qué persona tiene que cumplir determinado ministerio dentro de la iglesia de Jesucristo, como la iglesia primitiva lo hacía, y entonces cuando pasaba eso, el Espíritu Santo hablaba y les decía qué era lo que tenían que hacer. Eso nos muestra la palabra de Dios. En el capítulo 20, versículo 7, vamos a Hechos capítulo 20. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, para la Santa Cena. Primer día de la semana no era el lunes, era el domingo. Recuerden que para los judíos el séptimo día es el sábado, que era el día de reposo, y el primer día de la semana era el domingo. La iglesia de Jesucristo se empezó a congregar el primer día de la semana porque era el día que Jesús resucitó. ¿Sí? Entonces, ese era el día escogido por la iglesia para reunirse y para tener culto. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para participar, para partir el pan, Pablo les enseñaba. O sea, la iglesia se reunía para tener la Santa Cena, para recibir la enseñanza de la palabra, en este caso a través de Pablo. Dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había allí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjese que la iglesia, en los cultos no tenían una hora de terminación. Pablo empezaba a predicar y no sabía qué hora iba a terminar, ¿no? Fíjese lo que le pasó a este joven que estaba sentado en la ventana y se cayó y murió, y bueno, fue resucitado por Pablo. Dice que y después Pablo siguió predicando hasta alta hora de la noche, ¿no? Muchas veces en las iglesias de hoy llega a pasar una cosa así, no queda nadie en la iglesia. Los hermanos se ríen. Pero eso era lo que pasaba. Vamos al versículo, entonces leímos el versículo 7, lo que decía con respecto